músculo esquelético. Pero esta práctica en realidad no es tan teórica en sí la práctica, porque tienen que hacer una prueba o tienen que realizar un procedimiento con los batracios, es decir, con los sapitos, ¿no? Pero en esta oportunidad vamos a tratar de aprovechar y avanzar un poco de la teoría, para repasar algunos conocimientos, ya que no podemos estar de manera presencial, aunque sea, podremos adelantar algo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la práctica de contracción del músculo esquelético. Bien, solo para hacerles recuerdo, vamos a comenzar hablando acerca de la estructura del músculo esquelético. Un poco para hacer recuerdo lo que sería la histología, ¿ya? Entonces, tienen ustedes un hueso, que puede ser un fémur, tranquilamente, algunos rasgos del hueso, y sabemos nosotros que el músculo esquelético tiene no esa cualidad de estar en contacto o estar adherido a los huesos. De ahí viene el nombre, no, de músculo esquelético, ¿ya? Entonces vemos el músculo que está saliendo del hueso, está insertado, ¿ya? Está ahí con su aponeurosis de color blanco, y sabemos de que, mucho ojo con esto, para recordar un poco de la histología, el músculo está compuesto por fascículos, ¿no? ¿Se recuerdan? Un músculo está compuesto por fascículos. Eso es muy importante recalcar. Que sería ingresar a sus compañeros. Ya. Entonces, el músculo está compuesto por fascículos, como están viendo. Fíjense este músculo, como podemos ver, de un color un poquito más rojito. Es como que yo le hubiera hecho un corte a este músculo. Y estamos viendo que su vientre está formado por varios fascículos, que son esos que están de un color un rojo menos claro, ¿no? Menos fuerte que el del músculo. Todos esos que le estoy marcando vendrían a ser los fascículos del músculo, ¿ya? Y entonces yo lo que hago es sacar uno de esos fascículos y los agrando. Ahí está, saqué un fascículo y lo agrandé, ¿ya? No se olviden que el músculo está formado por un conjunto de fascículos. Muy importante. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo está formado un fascículo? Un fascículo, a su vez, va a estar formado por las células musculares esqueléticas. Dicho de otra manera, el conjunto o la agrupación de células musculares forma el fascículo. No se olviden que a la célula muscular también se le denomina fibra. Fibra muscular o célula muscular son sinónimos, ¿ya? Entonces, fíjense cómo este fascículo está formado por un conjunto de fibras, ¿ya? Y eso amarillo que están viendo son los núcleos de cada fibra o de cada célula muscular. No se olviden que los núcleos en la célula o en la fibra muscular esquelética están en la periferia. Eso es una característica histológica muy importante, ¿ya? Ahí se los dibujé de color amarillo de los núcleos. Entonces yo agarro y voy a sacar una sola fibra muscular, o sea, una sola célula. Ahí está. Ahí está la célula con sus núcleos, ¿ya? Como ustedes pueden ver, saqué una fibra, una célula muscular, y de amarillo, siempre les digo, están sus núcleos. Y como ustedes saben, la fibra muscular esquelética es una fibra multinucleada, es decir, que tiene muchos núcleos y con disposición periférica por afuera, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo está formado esta fibra o esta célula muscular esquelética? ¿Cómo es su constitución? ¿Ya? La fibra muscular esquelética en su interior tiene muchísimas proteínas contráctiles, ¿ya? De ahí viene su gran función de contracción del músculo, debido a sus células que tienen muchas proteínas en su interior contráctiles,
¿Ya? Y como ustedes saben que las proteínas se agrupan. Las dos principales proteínas son actina y miosina. Pero estas proteínas se agrupan y forman unas estructuras que se denominan miofibrillas. Ustedes las conocen, las miofibrillas. Ahí las tienen. Esa es como una serie de bastoncitos, ¿no?, que hay en el interior de la fibra muscular o de la célula. Esos bastoncitos, no se olviden que son agrupaciones de proteínas contráctiles, de actina y de miosina. Son las famosas miofibrillas. ¿Ya? Y si yo saco una miofibrilla y veo cómo está compuesta, les dije que está compuesta una miofibrilla por actina, miosina. Actina y miosina. ¿Ya? Entonces, para recapitular, eso sería el hueso. Eso sería la aponeurosis. Esto sería el músculo propiamente dicho. Eso que están viendo de color rojito un poco más, un color rojo vivo, no un color rojo sangre viva, sería el fascículo. No se olviden que un músculo está formado por un conjunto de fascículos. Entonces ese es un fascículo. Les había dicho que yo saqué un fascículo y lo agrandé. Bien. ¿Qué sería eso? ¿Cómo se llama ese tejido conectivo que está entre medio de los fascículos? Se denomina perimicio. ¿No? Eso es un poco ya de histología, ¿no? Ese tejido conectivo que está entre medio de los fascículos musculares se denomina perimicio. ¿Ya? Bien. Perimicio. Perfecto. Sí, mi rey, ¿qué sería eso? Pero... ¿Cómo se llama ahora ese tejido conectivo que está de color blanco que rodea a las fibras musculares o a las células musculares? Endomisio. ¿Y qué sería esa? ¿Cómo les dije que está formado un fascículo muscular? Por fibras musculares. Entonces, ese vendría a ser una fibra muscular con su núcleo amarillo periférico. Ahí están las miofibrillas. Ahí está el núcleo de la fibra muscular, siempre periférico. Y ahí está, o bien pudiera ser un filamento de actina o de miosina. No hay problema con eso. No hay problema. Muy bien. Perfecto. Entonces, eso lo dejamos para que ustedes lo rellenen. Bien. Ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Lo pueden comparar. El hueso, el músculo, su aponeurosis. No se olviden que el músculo está formado por fascículos. El fascículo está formado por fibra o por células musculares. ¿Ya? No se olviden que en el interior de la fibra muscular hay, o célula muscular que es lo mismo, hay muchas miofibrillas y las miofibrillas están formadas por actina y miosina. Tal cual. Bien. Ahora, de manera rápida, vamos a ver la estructura de la fibra muscular. No se olviden que fibra significa célula, ¿ya? No se olviden que sarcolema es lo mismo que decir membrana plasmática, ¿ya? O sea, si yo les digo sarcolema, vendría a ser la membrana plasmática de la célula muscular. Si yo les digo sarcoplasma, vendría a ser su citoplasma de la célula, ¿ya? Si yo les digo retículo sarcoplásmico, vendría a ser su retículo endoplásmico liso de la célula muscular, ¿ya? Son unos conceptos que hay que tener en claro. Ahora, vamos a ver la estructura de la fibra muscular, es decir, de la célula, cómo está compuesta. Y acá les puse una imagen aquí debajo de la estructura de la célula muscular. Y vamos a tratar de graficarla. Fíjense, si ustedes pueden ver en la imagen, ¿qué es lo más importante que podemos ver?
Fíjense que se puede ver a la fibra muscular y también se pueden ver los núcleos de las fibras musculares, sus núcleos periféricos. ¿Ya? Se los puede ver. Y si se dan cuenta, esa fibra muscular, en esa imagen que les estoy mostrando, es como que le hubiéramos hecho un corte, ¿no? Es como que le hubiéramos hecho un corte y lo hubiéramos abierto. ¿Para qué? Para ver qué es lo que hay en el interior de la fibra muscular o de la célula, ¿ya? O sea, prácticamente hemos cortado la fibra y la hemos abierto, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver. Tenemos lo mismo, ahí están los núcleos, esos serían los núcleos de la fibra muscular, ¿ya? Y ahí está la fibra. Ahí está la fibra muscular cortada, ¿ya? ¿Y qué hay en el interior de la fibra muscular? En el interior de la fibra muscular tenemos las miofibrillas. Ustedes la conocen perfectamente. Las miofibrillas. Eso es lo que hay en el interior de la célula muscular. Las miofibrillas, ¿ya? ¿Y cómo están formadas cada una de estas miofibrillas? Ustedes también ya lo conocen perfectamente. Las miofibrillas están formadas por actina y por miosina, las dos principales proteínas contráctiles. ¿Ya? Perfecto. Las que están de color rojito son las miosinas. Y las que están de un color un poquito azul más oscurito son las actinas. Y acá les dejo algunas señalizaciones. Esta vendría a ser la línea M. ¿Ya? Esta parte que les estoy marcando vendría a ser la banda A. Esta parte vendría a ser la banda I. Y la clásica línea Z, ¿ya? O el disco Z, ¿ya? Y no se olviden que entre medio de dos líneas Z tengo la sarcómera. Esa sarcómera que es la unidad funcional del tejido muscular, el que va a producir la contracción, ¿ya? Esta imagen quiero que se la graben bien, de las miosinas y de las actinas. Fíjense cómo las miosinas que están de color rojo y las actinas de color azul están superpuestas entre sí. Eso es muy importante recalcar, ¿ya? Enseguida vamos a ver la estructura de estas miosinas y estas actinas, que son importantes, ¿ya? No se olviden también de que en el interior de la fibra muscular tenemos estas estructuras que nosotros la denominamos triadas, ¿ya? Esto es básico de la histología. Ustedes ya lo saben perfectamente por los conocimientos de histología. ¿Cómo está formada una triada? Una triada está formada por un túbulo T y dos sacos terminales, ¿ya? En la imagen ustedes pueden ver de que los sacos terminales están de color amarillo y el túbulo T está de color azul, ¿ya? Túbulo T con sus dos sacos terminales, ¿ya? Y estos sacos terminales ya son muy importantes, ¿ya? Porque estos sacos terminales, o sea, los que están de color amarillo, son los que van a tener el calcio en su interior, ese calcio que es necesario para la contracción. Importante, ¿ya? Les dibujo esto más y con esto ya estaría completo el dibujo. Fíjense, el retículo sarcoplásmico, es decir, el retículo endoplásmico liso de la fibra muscular, en la fibra muscular tiene una única función muy importante, que es la de almacenamiento de calcio, no se olvide. ¿Y cómo está constituido este saco terminal? Este retículo sarcoplásmico, es decir, este retículo endoplásmico liso. Está compuesto por dos estructuras. Uno, que sería esto que le estoy señalando con el puntero, que es el saco terminal. Y lo segundo vendría a ser esta red transversal, ¿ya? Esto que está de color verde, que parece como una red, junto con este saco terminal, constituyen el retículo endoplásmico liso de la fibra muscular. O sea, el que va a almacenar el calcio,
Es muy importante para la contracción. Y también tenemos mitocondrias que están asociadas, ¿ya? Esto ustedes ya lo tienen, este conocimiento lo tienen más que aprendido. En histología ya lo han llevado, también lo han vuelto a repasar con el doctor en la teoría. Yo pienso que este conocimiento ya lo tienen muy bien ustedes, ya lo dominan, ¿ya? Solo para hacerle mención un poco. No se olviden que los túbulos T, estos que están de color azulcito, son invaginaciones de la membrana plasmática de la fibra muscular esquelética. ¿Ya? Bien. Y hay unos puntos que hay que poner sus conceptos, ¿no? Por ejemplo, la fibra muscular, su núcleo. Tenemos que poner también en la miofibrilla. Tenemos que poner en la línea Z, en la línea M, en la banda A, en la banda I. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en esta diapositiva? En esta diapositiva vamos a ver lo que sería la estructura de la miofibrilla, o sea, vamos a ver la actina y la miosina. ¿Ya? Y parece que no me queda mucho tiempo. Parece que me queda tan solo 4 minutos. Por lo tanto, yo pienso que voy a volver a reprogramar otra reunión y les voy a mandar, porque si les sigo explicando, el tiempo me va a quedar corto y ¡pum!, se va a cortar. A ver, vamos a tratar de hacer una nueva reunión virtual y se las voy a mandar. La estructura de la actina y la miosina. Perfecto. Fíjense cómo ahí tenemos una especie de estructura en forma serpenteante, ¿ya? Esa estructura en forma serpenteante vendría a ser la actina, ¿ya? No se olviden que la actina, la molécula de actina, una de las principales, está formada por una doble cadena peptídica, ¿ya? Y tiene, fíjense, ahí está, doble cadena peptídica. ¿Qué significa doble cadena peptídica? No se olviden que un péptido es un conjunto de aminoácidos también, al igual que una proteína. Pero a la diferencia de la proteína, un péptido en sí contiene una menor cantidad de aminoácidos, ¿ya? O sea, no tiene tanto peso molecular. Bien. Entonces, fijémonos cómo tenemos una doble cadena peptídica, que tienen una forma o una morfología como si fuera el ADN, o sea, una doble hélice, tal como ustedes lo pueden ver, una doble hélice. Entonces, lo interesante de esta doble cadena, ¿ya?, es que va a poseer unos puntos de color celestito, que se lo estoy haciendo, que se denominan puntos activos, ¿ya? Puntos activos. Pero lo malo es que estos puntos activos están recubiertos. Están recubiertos. Claro que sí. Cuando el músculo está relajado y en reposo, estos puntos activos de la actina están, ¡pum!, recubiertos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir recubiertos? Ya que esos puntos activos están ocultos, ¿ya? ¿Y quién es el encargado de ocultar esos puntos activos? El encargado de ocultar esos puntos activos es otra molécula que se llama la tropomiosina, ¿ya? Entonces acá ya les estoy hablando de dos moléculas, de la actina, que es esa doble hélice, y la tropomiosina, de color verde. Interesante cómo esa tropomiosina enrolla a la actina y oculta los puntos activos. Interesante. ¿Ya? Y viene una última estructura que les tengo que mencionar.
Estas pelotitas, estas 3 pelotitas, esas mismas. Estas 3 pelotitas se denomina la troponina. La troponina que está formada por 3 subunidades. ¿Ya? Una subunidad C, como ustedes saben, donde se une el calcio. Una subunidad I, como ustedes saben, que se une a la actina. Y una subunidad T, como ustedes saben, que se une a la tropomiosina. ¿Ya? ¿Por qué les dibujo estas 3 estructuras? La troponina, la tropomiosina y la actina. Porque estas 3 estructuras en conjunto forman algo que se conoce como filamentos finos o filamentos de actina. ¿Ya? No se olviden, filamento fino. No se olviden el famoso filamento fino. Muy importante. ¿Cómo está formado el filamento fino? Por actina, por tropomiosina y por troponina. Bien. Y la pregunta es, ¿será que existirá un filamento grueso? Claro que existe. Y ese filamento grueso está formado únicamente por la miosina. ¿Ya? Filamento grueso, miosina, filamento fino, actina, tropomiosina y troponina. Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para que estos puntos activos queden libres? Pues tiene que existir el calcio. El calcio. El calcio tiene que agarrar y se tiene que unir a la troponina, a la subunidad C de la troponina. Y cuando el calcio se une a la subunidad C de la troponina, hace que la troponina adquiera un cambio en su configuración y hace que esta troponina rote, como está viendo la flechita, que rote esa troponina. Hace que esa troponina rote. Y al rotar la troponina, no se olviden que la troponina está unida también a la tropomiosina, o sea, la cadena de color verde. Y cuando rota, va a arrastrar a la tropomiosina, la va a mover. ¿Y para qué la va a mover? Para que ahora nuestros queridísimos puntos activos estén descubiertos. Esa nueva imagen que les he mandado, o esa imagen que les he graficado, fíjense cómo los puntos activos de color celestito están libres, ya no están ocultos. ¿Quién fue el encargado de hacer de que se estén libres? La troponina. La troponina, esa misma que les estoy dibujando, esa troponina. Bien, entonces el calcio, vemos que el calcio es indispensable para la contracción. Sin el calcio no hay contracción. Esa es nuestra deducción. Ahora, ¿por qué les dibujo línea M acá? ¿Por qué les escribí? Porque nosotros tenemos que imaginar que a este lado está la línea M de la sarcómera. Y a este otro lado, en este otro extremo de aquí, se encuentra la línea Z o el disco Z. Bien. ¿Se recuerdan la anterior diapositiva cuando les mostré la sarcómera? ¿Se recuerdan que les había dicho que los filamentos finos o los filamentos de actina estaban superpuestos con los de miosina? O sea que arriba actina, debajo miosina, arriba actina, debajo miosina, y así, de manera intercalada, superpuesta. Claro que sí. ¿Y por qué es importante? Para que entendamos este otro dibujo. Este otro dibujo vendría a ser la miosina. No se olviden que debajo de la actina, o del filamento fino si quieren, está la miosina. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la miosina también es una doble hélice, o sea, es una doble cadena peptídica. ¿Ya? Y la miosina tiene una cola, como ustedes están viendo. Estos dos filamentos, o estas dos hebras, o estas dos cadenas, constituyen la cola. Y luego, ambas cadenas
se refractan, así se doblan, para terminar en las famosas cabecitas de la miosina. ¿Se dan cuenta? Ahora, fíjense, eso es la colita de la miosina. Eso es el brazo de la miosina. El punto donde la doble cadena de miosina se refracta o se flexiona vendría a ser el brazo. Y luego el brazo termina con la cabeza. ¿Ya? Y ahora, el brazo más la cabeza forma lo que se denomina puente cruzado, lo que ustedes conocen. Brazo más cabeza forma puente cruzado. Y el resto que queda es la colita de la miosina. Muy bien. No se olviden que las cabezas de miosina tienen un sitio, que se lo acabo de graficar. Tienen un sitio donde se une con la actina. Tienen otro sitio donde se les une una molécula de ATP. Ahí está el sitio donde se une con la actina y el sitio con el que se une con la molécula de ATP. ¿Ya? Y no se olviden también que existen otras 4 cadenitas que son las cadenas ligeras de la molécula de miosina. ¿Ya? Se los digo de manera rápida porque ustedes ya lo saben perfectamente, lo dominan el tema, ¿no? Ahora, fíjense, la molécula de ATP es la clave. La molécula de ATP se une al sitio específico en la cabeza de miosina. ¿Ya? Y no se olviden que las cabezas de miosina tienen actividad ATP-ASA, es decir, que actúan como enzimas que son capaces de fragmentar el ATP. No se olviden que el ATP está formado por 3 fósforos. Entonces, debido a que la cabeza de miosina tiene actividad ATP-ASA, va a fragmentar uno de los fósforos que componen el ATP. Y vamos a tener como resultado ADP, adenosín difosfato. Ese di significa 2 fosfato nomás, ¿ya? Y una molécula de fósforo de alta energía. Perfecto. Cuando la cabeza de miosina, gracias a su actividad ATP-ASA, transforma el ATP en ADP y fosfato de alta energía, es recién cuando esta cabeza de miosina se une al punto activo. ¿Ya? A ese punto activo que se recuerdan que se encontraba en la actina. No se olviden, el punto activo se encuentra en la actina. Entonces se une la cabeza de la miosina y una vez la cabeza de la miosina se une, esas moléculas de ADP y fosfato de alta energía se separan de la cabeza de la miosina. Les vuelvo a repetir, la cabeza de miosina se unió al punto activo y luego el ADP y el fósforo se separan de la actina. Y una vez se separan, ocurre esto, el golpe activo. O sea que la cabeza de miosina se flexiona y arrastra a la actina, acercándola hacia la línea M. ¿Ya? No se olviden. Entonces, primero el ATP se transforma en ADP y fosfato de alta energía. Cuando pasa eso, la cabeza de miosina recién se une al punto activo de la actina. Y cuando se une, la actina y la miosina están fuertemente unidas. Luego, ese ADP y ese fosfato de alta energía se separan de la cabeza de miosina y cuando se separa ese ADP y ese fosfato de alta energía, recién es cuando ocurre el golpe activo o golpe de fuerza. Es decir, que la cabeza de miosina se flexiona y arrastra consigo al filamento de actina, acercándolo o aproximándolo hacia la línea M, es decir, hacia el centro de la sarcómera.
Bien. Y ahora la pregunta es, ¿cómo hace la cabeza de miosina para separarse de la actina? ¿Cómo es que la cabeza de miosina se separa de la actina? O sea, se separa del punto activo. Para que la cabeza de miosina se separe del punto activo, se tiene que volver a unir otra molécula de ATP en la cabeza de miosina. Cuando una nueva molécula de ATP se une en la cabeza de la miosina, es recién cuando la cabeza de miosina se separa del punto activo. Nota, no olvidar que el ATP permite que la cabeza de miosina se separe de la actina. Muy, pero muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Por qué su músculo queda contraído, duro? Porque cuando una persona muere, sus células son incapaces de producir ATP. Y al no haber ATP, la cabeza de la miosina siempre va a estar unida a la actina. O sea que ese músculo siempre va a estar quedado en contracción. O sea que esa cabeza de miosina nunca se va a separar de la actina. Es por eso que las personas cuando mueren se quedan sus músculos rígidos. Porque no hay ATP, ya no se produce ATP. Ya no hay ningún ATP que es capaz de separar esa cabeza de miosina con la actina. Eso se llama rigor mortis, ¿no? Famoso rigor mortis. Bien. Como les digo, yo sé que ustedes recontra dominan este tema de contracción muscular. Ahora, hay dos conceptos que por favor hay que tenerlos muy en cuenta, ¿ya? Uno es, mucho ojo, ¿qué significa unidad motora? Que no es lo mismo que placa motora. Unidad motora y placa motora no es lo mismo. Ahora les voy a explicar qué es la unidad motora. Para eso les tengo que dibujar una médula espinal y les tengo que dibujar una motoneurona. Ahí está, la motoneurona. No se olviden que también tenemos raíz anterior, raíz posterior, nervio espinal. Perfecto. Fíjense cómo esta motoneurona va a sacar su axón. Fíjense su axón de la motoneurona. ¡Pah! Ahí salió su axón. ¿Se dan cuenta? El axón de la motoneurona. Y fíjense cómo ese axón de la motoneurona, o si quieren su fibra nerviosa, se ramifica. Siempre se ramifica. ¿Ya? Para formar esas estructuras que se llaman terminaciones nerviosas o botones terminales, si quieren, o pie terminal, ¿ya? O terminal nervioso, ¿ya? Y fíjense cómo una sola motoneurona, porque acá yo les estoy dibujando una sola motoneurona, fíjense cómo esta única sola motoneurona es capaz de inervar a 3 fibras musculares, a 3, no a una, sino a 3. Interesante, ¿no? Entonces, ahí viene el concepto de unidad motora. ¿Qué es la unidad motora? La unidad motora se define como una motoneurona y las fibras musculares a las cuales va a estar destinada su inervación. O dicho de otra manera, fibras musculares y su motoneurona a las cuales las inerva. Todo eso es una unidad motora. O si quieren, les doy otro concepto más de unidad motora. La unidad motora es una neurona junto con las fibras musculares específicas a las que inerva. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Unidad motora, motoneurona y las fibras musculares a las que está destinada a inervar. Todo esto en conjunto forma la unidad motora. Muy importante. Muy importante.
sus fibras musculares a las cuales está destinada a inervar. Unidad motora. No se olviden que una motoneurona puede inervar desde 3 fibras musculares hasta cientos de fibras. ¿Ya? Depende de qué músculo estemos hablando. Y ahora viene el otro concepto, que es placa motora o unión neuromuscular. La unión neuromuscular ya vendría a ser el contacto entre una terminación nerviosa y una fibra muscular. ¿Se dan cuenta la gran diferencia entre unidad motora y unión neuromuscular? La unidad motora es la neurona y todas las fibras a las que va a inervar, pero en cambio la placa motora es solamente su terminación nerviosa y la fibra a la que va a inervar. Y ahí se los remarqué de color negrito todavía, que es una placa motora. Es una terminación nerviosa contactándose con una fibra. Eso es placa. Dicho de otra manera, es una sinapsis si quieren. Ahí está. Entonces, ahí les dibujo una terminación nerviosa. Y no se olviden que en la terminación nerviosa presináptica están los neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisor es el que se utiliza para la contracción del músculo esquelético? Acetilcolina. ¿Ya? Entonces, tiene que haber una despolarización de la terminación nerviosa para que se produzca la liberación del neurotransmisor. Entonces el neurotransmisor se libera y es capaz de actuar sobre la fibra muscular. No se olviden que en esta oportunidad les he dibujado la fibra muscular de color rojito, esta de acá. Entonces la acetilcolina, ¿qué es lo que hace? La acetilcolina se va a unir a unos canales o unos receptores, si quieren, que hay en la membrana de la fibra muscular. ¿Cómo se llaman? Canales activados por ligando, ¿ya? O sea que esta acetilcolina se une al canal, a su sitio de unión, y una vez se une el neurotransmisor o el ligando, si quieren, al canal, esto hace de que este se active y se abra y permita la entrada de sodio. Entonces esa entrada de sodio va a hacer de que la fibra muscular se despolarice y abra más canales de sodio. Pero esta vez ahora van a ser canales de sodio activados por voltaje. ¿Y por qué les he dibujado esta célula muscular con esta full invaginación acá? Porque no se olviden que la fibra muscular tiene estos túbulos T, que son estas invaginaciones. ¿Ya? Entonces fíjense cómo el potencial de acción se propaga por el túbulo T. Se sigue propagando y sigue abriendo más canales de sodio. Y es hasta donde llega hacia un sensor de voltaje, hacia una proteína muy especializada. Es un sensor de voltaje, o sea que capta el cambio de voltaje, que se llama la proteína dihidropiridina, ¿ya? Y que esta, cuando se activa, va a abrir o va a permitir que se abra otro canal. Ese otro canal se llama canal para la liberación de calcio o también se denomina canal de rianodina. Ahí lo tienen. ¿Ven? Esta imagen que les he dibujado, donde están todas estas moléculas de calcio, es el retículo sarcoplásmico, o sea, el saco terminal. Ese que les había dicho que se encarga de almacenar calcio. Entonces, cuando esta molécula, que es el sensor de voltaje, el receptor de dihidropiridina, se activa por este cambio de potencial que hubo, se activa y entonces manda una señal hacia otro canal que se llama la canal para la liberación de calcio y lo activa, lo abre, como están viendo, lo abre. Y gracias a que lo abrió, ¡pluc!, se produce la salida de calcio. El calcio inunda el interior de la fibra muscular, o sea, hay un aumento del calcio intracelular y ese aumento de calcio produce la activación de la troponina. Y ya saben que cuando se activa la troponina, ¡pum!, hay contracción. Entonces, ahí ustedes tienen otro retículo sarcoplásmico. Y ahí está su compuerta que está cerrada. ¿Se dan cuenta?
En este dibujito de la derecha, su compuerta está cerrada, no permite que salga ningún calcio. Pero en este de la izquierda, debido a que hubo una despolarización, primero no se olviden, activa este sensor de voltaje, que es el receptor de dihidropiridina, y una vez se activa este por la despolarización, abre esta otra compuerta que se llama el canal para la liberación de calcio o canal de rianodina, y sale el calcio. Una vez sale el calcio, aumenta el calcio intracelular y activa la troponina. No se olviden, acá les estoy marcando la triada formada por el túbulo T de número 1, un saco terminal donde almacena calcio y otro saco terminal. Estos tres en conjunto forman la triada del músculo esquelético. Y listo. Un repaso. Un breve repaso de contracción. ¿Ya? Es todo lo mejor que pude hacer porque lastimosamente no es lo mismo una clase presencial que hacer por Zoom. Yo sé que por Zoom se ve, creo, en cámara lenta creo que se ven las diapos. La verdad que sí, me han pasado un video y se ve muy lento. O sea, no se ve bien, la verdad. Es muy complicado tratar de encontrar una forma para tratar de hacer unas diapos con el que puedan entender de manera completa, digamos. Bueno, chicos, espero que les haya podido ayudar en algo. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar. Porque ese aprendizaje es el que nunca se olvida uno. Te vas a poder olvidar lo que alguna vez te va a decir el doctor, pero algo que descubriste por tu propia cuenta y lo razonaste y lo entendiste, vas a ver que ese nunca se te va a olvidar. Yo les aconsejo también que traten de hacer dibujos. Hacer dibujo es muy bueno. O sea, increíble cómo te ayuda muchísimo. Hacer dibujos que nazcan de tu cabeza, tratar de transferir todo tu conocimiento en un dibujo. Es algo muy bueno que pueden hacer. Y estos momentos que estamos en cuarentena, yo pienso que hay que aprovecharlo al máximo para estudiar, leer, estudiar, ¿no? El momento que puedan, aprovechenlo, porque yo la verdad pienso y tengo una hipótesis de que puede ser de que, no digo que sea verdad, no, pero yo digo que puede ser que las clases, o sea, se reprogramen, digamos. Y